En los valles verdes de Tracia, donde los ríos cantan al viento y los árboles parecen susurrar antiguos secretos, nació Orfeo, hijo de la musa Calíope y, según algunos relatos, del propio Apolo, dios de la música y la luz. Desde su nacimiento, Orfeo no era como los demás. Había en él una dulzura en la mirada y un ritmo en su andar que parecía acompasado con el latido del mundo. Calíope, musa de la poesía épica, le enseñó desde pequeño el poder de la palabra, pero fue Apolo quien puso entre sus manos una lira dorada, instrumento sagrado que vibraba con las cuerdas del universo. Bastó que el niño rozara las cuerdas por primera vez para que el mundo se detuviera. El canto de Orfeo era tan puro que los animales se acercaban en silencio, los árboles inclinaban sus ramas y hasta las piedras sentían deseos de moverse, atraídas por su melodía. Pronto, la fama de Orfeo recorrió toda Grecia. Se decía que no había corazón tan endurecido que su música no pudiera ablandar, ni bestia tan feroz que no se apaciguara al oírlo tocar. Fue así como los dioses, fascinados por su talento, le permitieron compartir su arte entre mortales y seres divinos por igual. Cuando llegó a la adultez, Orfeo se unió a los argonautas, los valientes héroes liderados por Jasón en busca del vellocino de oro. Aunque no era guerrero, su presencia fue vital. Cuando las sirenas intentaron seducir a los marineros con su canto mortal, fue Orfeo quien se alzó con su lira y entonó una melodía tan poderosa que las voces de las criaturas del mar quedaron enmudecidas, y los hombres, salvados. Pero ni la gloria ni la fama lo llenaban. Fue entonces, al regreso de sus viajes, cuando conoció a Eurídice, una ninfa de los bosques. Ella era libre como el viento entre los árboles, hermosa como el amanecer sobre las montañas. El amor entre ambos fue inmediato, intenso y profundo. Se casaron entre flores, danzas y cantos, mientras las ninfas del bosque y los sátiros celebraban su unión. Sin embargo, los dioses rara vez permiten que la felicidad de los mortales dure demasiado. Un día, Eurídice caminaba por el bosque cuando fue acosada por Aristeo, un pastor que deseaba poseerla. En su intento de escapar, pisó una serpiente escondida entre la hierba, y ésta la mordió. El veneno fue rápido, y Eurídice cayó sin vida, dejando su último aliento entre las hojas secas del bosque. Orfeo, al enterarse, cayó de rodillas, destrozado. Su canto, antes alegre y brillante, se volvió oscuro, triste y desgarrador. Su lira ya no celebraba la vida, ahora lloraba la muerte. Ni los dioses ni los hombres podían soportar tanto dolor en una sola melodía. El mundo entero se entristeció con él, los ríos se tornaron lentos, los vientos se callaron y el sol pareció menos brillante. Pero Orfeo no estaba dispuesto a aceptar la pérdida. Decidió hacer lo impensable, viajar al inframundo, al reino de los muertos, para recuperar a su amada. Ningún mortal había entrado allí con vida y regresado, pero él, armado solo con su música, emprendió el camino hacia las profundidades. Descendió por grutas oscuras, atravesó cavernas silenciosas y cruzó los ríos que separan la vida de la muerte. En la entrada al inframundo, el terrible Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas, se levantó para devorarlo. Pero Orfeo no levantó espada ni gritó amenaza alguna. En su lugar, tocó su lira. Y las bestias del infierno, acostumbradas al dolor y la desesperación, escucharon algo que jamás habían oído: belleza. Cerbero bajó sus cabezas, calmado. Las almas en pena detuvieron su lamento. Incluso las furias, temibles diosas del castigo, lloraron en silencio. Orfeo llegó ante Hades y Perséfone, los sombríos reyes del inframundo. Sin arrodillarse, sin levantar la voz, comenzó a cantar. Cantó sobre el amor perdido, sobre la esperanza que se niega a morir, sobre un corazón humano dispuesto a enfrentarse al infierno mismo por una segunda oportunidad. Y mientras cantaba, las sombras dejaron de temerle, y los mismos dioses de la muerte sintieron un nudo en la garganta. Cuando su canto terminó, hubo silencio. Perséfone, conmovida, susurró algo al oído de Hades, y éste, tras un largo momento, habló. «Puedes llevarte a Eurídice contigo, Orfeo. Pero hay una condición, ella caminará detrás de ti, y no debes mirarla hasta que ambos hayan salido del inframundo. Si lo haces, desaparecerá para siempre». Orfeo aceptó sin dudar. Así comenzó el ascenso. El camino de regreso era oscuro y silencioso. Orfeo sentía los pasos suaves de Eurídice tras él, pero no podía verla, no podía hablarle, ni siquiera comprobar si realmente estaba allí. Solo el eco de sus propios pasos y el susurro de una presencia apenas perceptible le aseguraban que no estaba solo. Cada paso era una prueba. La ansiedad crecía con cada metro recorrido.
¿Y si todo era un engaño de Hades? ¿Y si detrás de él solo caminaba una sombra vacía? ¿Y si Eurídice no podía seguirle el ritmo? Pero recordaba la advertencia: no mirar atrás, no ceder a la duda. La fe debía ser su guía. Orfeo tocaba su lira en voz baja mientras subía por los pasillos sombríos del inframundo, como si con su música pudiera mantener el vínculo entre ambos, como si pudiera decirle a Eurídice: estoy aquí, amor. Solo unos pasos más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz del mundo de los vivos comenzó a filtrarse. Ya estaban cerca de la salida. El aire era más tibio, el suelo menos húmedo. Orfeo dio el último paso y sintió la brisa de la superficie acariciar su rostro. Pero justo entonces, el silencio tras él fue demasiado. Un miedo terrible le atravesó el corazón. ¿Y si ella no había salido? ¿Y si había tropezado justo al final? ¿Y si Hades lo había engañado? El impulso fue más fuerte que su promesa. Giró la cabeza. Y allí estaba Eurídice, radiante, pero aún envuelta en la bruma del inframundo. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella alzó la mano, como queriendo alcanzarlo, pero era demasiado tarde. Sin un grito, sin una palabra, fue absorbida de nuevo por la oscuridad. Orfeo extendió la mano, corrió hacia ella, pero ya no había nada. Eurídice se desvaneció, de vuelta al reino de los muertos para siempre. Orfeo quedó solo en la entrada del inframundo, inmóvil, roto por el dolor. A partir de ese día, ya no volvió a cantar como antes. Vagó por las tierras de Grecia con la mirada perdida, sin tocar su lira, sin pronunciar su nombre. Rechazó el amor de todas las mujeres que intentaron consolarlo. No quería consuelo, no quería amor, solo deseaba silencio. Con el tiempo, su rechazo constante enfureció a las Ménades, las seguidoras de Dionisio, el dios del vino y la locura. Estas mujeres salvajes, entregadas al éxtasis y al frenesí, no aceptaron el desprecio de Orfeo y, en un acceso de furia, lo atacaron durante una de sus danzas rituales. Dicen que lo despedazaron, arrojando su cabeza al río Ebro, junto con su lira. Pero incluso mientras flotaba, decapitada, la cabeza de Orfeo seguía cantando. Las aguas repitieron su melodía, y su voz fue llevada por la corriente hasta llegar a la isla de Lesbos, donde fue enterrada con honor. Los dioses, conmovidos por la pureza de su amor y la tragedia de su destino, colocaron su lira entre las estrellas, formando la constelación de la lira, para que el mundo nunca olvidara el poder del amor, la música y el sacrificio. Orfeo, el músico que deslumbró a los dioses y conmovió al inframundo, se convirtió en leyenda. Su historia fue contada por poetas, cantada por bardos y grabada en las estrellas, donde aún hoy, cuando miramos al cielo en una noche despejada, podemos encontrarla, recordándonos que hasta en el dolor más profundo puede nacer una melodía eterna. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para más videos como este, que te estaré dejando la historia del origen de Zeus.